ejecutivo y el judicial. Los movimientos sociales, que representan las luchas históricas desde un punto de vista diacrónico, pero también desde un punto de vista sincrónico, normalmente se criminalizan, demonizan, y son las instituciones las que realmente tienen que tener la capacidad de garantizar derechos humanos. La pregunta es, ¿en América Latina hay estados libres de sospecha que tengan realmente sensibilidad por derechos humanos? Además, en el contexto actual del neoliberalismo, donde cada vez se privatizan los servicios públicos, se reducen en cierta forma los presupuestos destinados a los servicios públicos, etcétera, etcétera, si cada vez los estados tienen menos dinero, lo estáis sufriendo en las universidades públicas, ¿qué capacidad va a tener el Estado de garantizar el derecho a la educación, derecho a salud, etcétera, etcétera? Hay algo ahí que chirría, ¿no? Y que en cierta forma no sabemos confrontar. Pero no voy a entrar en eso en detalle porque lo vamos a desarrollar más en la maestría y en los días de mañana hasta el viernes. Vamos con la democracia, daros cuenta. La democracia se suele reducir a una mínima expresión. Es lo que Elio Gallardo, filósofo chileno que vive en Costa Rica, Pablo Emilio, el propio Hernando conocen, denomina politicismo. Y el efecto de reducir qué entendemos por la democracia simplemente a torneos electorales. Torneos electorales donde determinados partidos compiten entre sí. El espectáculo, cuando hay elecciones, de la caza del voto. Y además, una manera de entender la democracia, lo estamos sufriendo más, ya vamos a ver que junto a ese proceso de mercantilización de todas las parcelas de la vida estamos sufriendo un proceso de democratización de la democracia, y esa democratización la vemos porque cada vez la democracia se entiende desde un punto de vista exclusivamente gerencial, como gobernanza de tecnócratas, ¿no? Como una dimensión funcional, como una técnica eficiente de gestión, donde la acción política ciudadana pierde centralidad y la sociedad civil o se disuelve o se fragiliza o en cierta forma se elimina. La política, en mayúscula, se entiende como técnica o ejercicio de ingeniería social. Se limita la participación política de la ciudadanía y se hace compatible la democracia de tecnócrata con una igualdad formal que admite la pobreza de la mayoría de la población y las desigualdades. La democracia, en cierta forma, acaba bajo el dominio de la sociedad de mercado. Cada vez el poder popular, si alguna vez fue poder popular, se disminuye. Daros cuenta, ¿no? Al debilitarse las bases sociales y populares, Pablo González Casanova habla de algo característico de la democracia a lo largo de la historia. Y creo que es fundamental. Lincoln hablaba del gobierno del pueblo para el pueblo. Nosotros normalmente hablamos que la democracia debe de ser el poder del pueblo para el pueblo. Yo pregunto, ¿cuándo ha sido realmente el poder del pueblo y para el pueblo? ¿Me podéis poner algún ejemplo a lo largo de la historia que no sea efímero y que haya sido más o menos permanente? Bueno, pues Pablo González Casanova nos viene a decir que todas las democracias, en el contexto de la cultura occidental, evidentemente, han sido excluyentes. Históricamente ha habido un continuo fracaso por construir una democracia no excluyente, porque siempre ha predominado en esa clasificación de Aristóteles y Polibio la oligarquía y la forma elitista de entender el poder democrático. Hoy en día incluso se habla de epistemocracia. Últimamente he leído un libro que ahora creo que en el ámbito estadounidense se está poniendo de moda, de Jason Brunen, ¿no?, que se llama Contra la democracia. Y él defiende que la democracia es incompetente, el voto no tiene que tener la misma calidad porque hay gente analfabeta y quien tiene más conocimiento pues tiene que tener una capacidad de voto que influya más. Y él defiende la epistemocracia. Daros cuenta la perversidad porque echa la culpa al poder popular o al pueblo cuando nunca el pueblo realmente ha tenido capacidad de tener el control de la situación. Él dice que sí, a través del voto la gente vota incompetentemente a representantes políticos, la política que se hace es por culpa de la gente porque no tiene ni idea de lo que realmente hay que votar, a quién votar, qué proyectos votar, etcétera, etcétera. ¿No? Es la perversidad de lo que estoy haciendo. En esa forma reducida de entender la democracia se despolitizan las relaciones humanas.
cada vez la toma de decisiones desde un punto de vista representativo y participativo mengua. Daros cuenta desde el punto de vista global qué capacidad tiene la ciudadanía de votar en el ámbito de la Unión Europea o en el ámbito de Naciones Unidas, ¿no? La democracia se reduce solo a una escala nacional, local y es minimalista, ¿no? Y el orden capitalista, en cierta forma, construye su democracia desde exclusiones sociales, económicas, políticas, estructurales y sistemáticas. ¿Cómo se entienden los estados constitucionales de derecho? Y ahí entramos con el problema del constitucionalismo. Bueno, pues la sociedad del mercado y su grupo de dirigentes modifican el contenido que fue una conquista social en los estados constitucionales donde hubo un estado de bienestar, que no son muchos, y lo llevaron en función de sus propios intereses. Se debilitó el reconocimiento de los derechos humanos y fundamentales de los estados constitucionales de derecho. Hay una desdemocratización de la democracia y una desconstitucionalización de los derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente. Porque prima la lógica del mercado, la lógica del pago de la deuda, de los derechos de los inversores, y eso está por encima del reconocimiento de los derechos de la ciudadanía. Dos autores franceses que conocéis, Christian Laval y Pierre Dardoux, en su primer libro, La nueva razón del mundo, nos señalan cómo la lógica del mercado, esa nueva razón del mundo mercantil, capitalista, crematística, competitiva, individualista, egoísta, etcétera, etcétera, se nos va metiendo en los cuerpos y en la mente de todas las personas. Y se mete también en las estructuras internas de las normas jurídicas, tanto de carácter ordinario como constitucionales. La fuerza simbólica de las constituciones, en cierta forma, se resignifican desde el predominio del derecho de los negocios, desde la lex mercatoria. Y una de las maneras de meternos ese control del dominio del mercado es a través de esa forma clásica de explicarnos la legitimidad constitucional y política de los sistemas democráticos, que es la dualidad entre poder constituyente y poder constituido. Daros cuenta que el poder constituyente en nuestro imaginario solo es fundante y originario. El pueblo vota. Una vez que aparecen las instituciones, es el poder instituido el que gestiona, en cierta forma, el modo como estructurar los mecanismos de satisfacción de las necesidades, el modo como priorizar qué derechos tienen que ser más reconocidos, quiénes tienen que ser más reconocidos, quiénes menos reconocidos, y daros cuenta del efecto tramposo que tiene sobre el empoderamiento, en este caso el desempoderamiento de la ciudadanía. El poder constituyente no desaparece nunca, pero lo tenemos que dividir en dos poderes constituyentes diferentes: el poder constituyente popular y el poder constituyente oligárquico. El poder constituyente popular entra históricamente en conflicto siempre con los poderes oligárquicos. Los poderes oligárquicos hoy en día, ¿quiénes son? Son aquellos grupos minoritarios que en cierta forma tienen el control del mercado, que se apoderan del mundo del mercado y se apoderan porque el Estado se convierte en su brazo derecho. En cierta forma, los poderes constituyentes oligárquicos propios del capitalismo son los que van afectando a los poderes instituidos. Son los que van dictando qué normas legislativas y qué normas constitucionales tienen que priorizarse y cómo tienen que ser interpretadas. Usan, desusan y abusan del derecho en función de cómo les interese. Usan el derecho constitucional cuando está a favor del mercado, abusan del derecho constitucional para incrementar los intereses del mercado, y cuando el derecho constitucional o el orden jurídico instituido no es apropiable como estrategia para sus propios intereses, se inventa un derecho paralelo. Un derecho desde un pluralismo, en cierta forma, jurídico, tiránico, hegemónico, y que evidentemente el poder popular no pinta absolutamente para nada.
Ese orden instituido, dominado por el poder constituyente oligárquico, limita el poder constituyente popular, limita el reconocimiento de los derechos y la capacidad de los movimientos sociales para contrarrestar la lógica, de cierta forma, excluyente, heterárquica del orden del capital. Alejandro Medici, un filósofo, también constitucionalista argentino, el propio Hernando conoce, el propio Pablo Emilio también conoce, lo explica muy bien a través de los planteamientos del que ya denominé constitucionalista argentino, Arturo Sampay. Arturo Sampay viene a decir que la Constitución representa la organización de los poderes gubernativos de una comunidad política soberana a través del grupo dominante que en cierta forma controla esa comunidad. Él diferencia entre un poder constitucional o una constitución popular y una constitución en cierta forma oligárquica. Hoy en día lo que predomina es un modo de entender las constituciones desde una lógica oligárquica de los grandes poderes del mercado que retasean, limitan y en cierta forma anulan la capacidad de antagonismo de los colectivos populares del pueblo. En cierta forma los movimientos sociales, como una manera instituyente permanente de afectar las instituciones, se las coarta, se las criminaliza y se las demoniza. Es un constitucionalismo antidemocrático, un constitucionalismo oligárquico que va en contra de los sectores populares, subalternos, y que en el contexto latinoamericano consolida algo característico de la forma de clasificar socialmente a la gente. Nos encontramos con estados, entre comillas, constitucionales de derecho, donde hay colectivos que se les reconoce los derechos de una manera absoluta, hay colectivos donde se les sobreintegra y se les reconoce una sobreciudadanía frente a otros colectivos subintegrados y a los que desde una manera de reconocerle una ciudadanía se les excluye porque racial, cultural, sociomaterialmente son perdedores. En cierta forma, ese planteamiento de Marcelo Neves lo que viene a señalar es que el constitucionalismo de las garantías de los derechos fundamentales se debilitó por el constitucionalismo de los derechos del mercado y del mundo o el sistema financiero. ¿Cuáles son las propuestas que en cierta forma se pueden dar? Algunas de ellas y muchas otras, y que puede servir para cerrar mi intervención, y me gustaría que compartiéramos, discutiéramos y dialogáramos entre todos nosotros. Fundamentalmente, creo que uno de los centros, y tiene mucho que ver con esa lucha por los derechos que tienen que estar siempre presentes, los derechos humanos, es potenciar la dimensión instituyente presencial, activa, de los actores y de los sujetos que realmente son protagonistas de los derechos humanos, de los sistemas democráticos y los sistemas constitucionales. Es la presencia de la ciudadanía, del poder popular, a través de movimientos sociales y otras expresiones, y que en cierta forma rompa con ese imaginario reducido de entender los derechos humanos de una manera monogarantista. El garantismo jurídico está muy bien, pero cuando solo se reduce a la dimensión institucional del Estado. Lo que hay que intentar es acentuar la dimensión instituyente de los derechos humanos desde una forma de entender las garantías múltiples. A mí me gusta hablar de un multigarantismo. Un multigarantismo jurídico estatal y no estatal, y un multigarantismo político donde lo jurídico en cierta forma no tiene por qué estar presente. Un multigarantismo donde la lucha sociales y las luchas cotidianas de todo el mundo, de cada uno y cada una de nosotros y de nosotras, haga presente una praxis de liberación, una praxis instituyente donde se reconozca la dignidad humana de cada uno y cada una de nosotros en todos los espacios sociales donde nos movemos. Es un multigarantismo pluriespacial, multiescalar y que en cierta forma esté omnipresente en el día a día, a tiempo completo, en todo lugar. Y que en cierta forma acentúe la dimensión previolatoria de los derechos humanos.
no somos potencialmente violadores de derechos humanos, también somos potencialmente no violadores de derechos humanos. Y cuando no violamos derechos humanos, estructuramos sistemas también de reconocimiento, de garantía de los mismos. Cuando hay un desahucio y a alguien se le quiere echar de su casa o del sitio que está ocupando y hay una movilización y una lucha para impedir ese desahucio, sin apoyo de una sentencia judicial, sin un apoyo fenómeno, pero si no hay apoyo, ahí hay un reconocimiento del derecho a la vivienda de esa persona a la que se le está impidiendo ese desahucio. Es un proceso evidentemente continuo que puede revertir. Es una lucha que no cesa. Es una lucha donde hoy puedo tener reconocido mi derecho y mañana no puedo tenerlo reconocido. Con ello lo que quiero es, en cierta forma, acentuar esa dimensión de lucha continua de los derechos humanos desde un hacer. Los derechos humanos no se tienen. Si se tienen es porque se hacen. Y es porque se hacen no solo desde instancias exclusivamente estatales, sino también desde instancias sociales, actores sociales, movimientos sociales, individuales de cada uno y cada una de nosotras, porque nosotros y nosotras podemos hacer mucho en función de cómo tratamos al otro y a la otra. Si lo tratamos como sujeto o no lo inferiorizamos por su condición física, psíquica, etaria, racial, cultural, sexual, de género, etcétera, etcétera. Con respecto a la democracia, pues evidentemente hay que potenciar un concepto de demoarquía o de demodiversidad, del autogobierno popular, combinando dimensiones representativas y dimensiones participativas de lo que se entiende la democracia. Enrique Dussel y Alejandro Medici hablan de hiperpotencia, ¿no? Para subvertir el modelo weberiano, ¿no? La hiperpotencia desde el bloque social de los oprimidos, donde se le dote de carácter al poder de una forma diferente, de una manera más compartida, desde lógicas de reconocimiento mutuo, cooperación, solidaridad y donde realmente haya transferencias de poder. Cuando hablamos de derechos humanos, cuando hablamos de democracia y cuando hablamos de estados constitucionales de derecho, nunca se visibiliza lo importante que son las transferencias de poder. ¿Sabéis por qué? Después de la burguesía, ¿qué colectivo o qué movimiento social logró de manera equivalente a lo que la burguesía consiguió frente al orden medieval? ¿Ha habido algún otro colectivo que haya tenido fuerza? ¿Por qué? Porque la burguesía logró transferir el poder a sus intereses propios. Y nunca tuvo la intención de que otros colectivos ejercieran el poder desde una transferencia de empoderamiento con capacidad similar a la de la burguesía. Mi crítica, entre otras, garantismo jurídico, es que el garantismo jurídico, el nuevo constitucionalismo, desde el reconocimiento de la garantía de los derechos fundamentales, no son los derechos de los más débiles. La burguesía, ¿cuándo fue débil? ¿Qué colectivo fue tan fuerte posteriormente como la burguesía? La burguesía evidentemente iba frente al orden medieval, señores feudales, monarquía, iglesia, pero siempre tuvo una fuerza que ningún otro movimiento social tuvo posteriormente. Nunca hubo transferencias de poder, ni con el proletariado, ni con las mujeres, aunque están logrando en determinados espacios más puntualmente, ni desde un punto de vista étnico y cultural, desde esa manera heterosexual de entender la realidad, individualista, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista del constitucionalismo o los estados constitucionales de derecho, sumando, complementando lo anterior, hay que ir en contra de un modo fetichista de entender las constituciones. Hay una fetichización del poder porque se construye desde arriba. Las constituciones tienen que ser articuladas desde los de abajo, desde quienes sufren los efectos perversos del sistema que supuestamente reconoce derechos y reconoce la dignidad de todo el mundo. Es un constitucionalismo desde los derechos humanos entendido multigarantistamente.
unos derechos humanos multidimensionales donde los movimientos sociales sean los protagonistas. Y un constitucionalismo que tenga que ser construido desde un nuevo concepto que se está reivindicando y recuperando. La Válida II lo refleja en su segundo libro, Común. Una forma de entender el poder desde lo común, una forma de entender el poder desde la autogestión, la horizontalidad, el reconocimiento mutuo, donde, utilizando el emblema zapatista, se mande obedeciendo y se obedezca mandando, donde el poder sea compartido, no solo centralizado en determinados profesionales, donde el constitucionalismo de los derechos humanos sea lo prioritario desde un ser humano vivo, utilizando el planteamiento del pensamiento de liberación, y donde la naturaleza sea la base para que todo el mundo quepa, todos quepamos, y un constitucionalismo que enfrente una lógica del mercado, de propietarios avariciosos y que en cierta forma son cínicos. Hay que construir unas sociedades donde realmente la gente, cada uno y cada una de nosotros y de nosotras, seamos los protagonistas en las distintas esferas sociales donde nos relacionamos y donde también gestionamos las instituciones. Muchísimas gracias.